Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene mucha experiencia en lo que es la docencia, aparte es jefe de la San Vicente del Hospital Luis Bernaza. Él va a empezar con todo lo que es la clínica prevalente, lo que es la patología prevalente en los aparatos y sistemas que vamos a ver en este ciclo académico. A continuación, el doctor Joseph McDermott. Conocerlo, nos vamos a conocer un poquito a la distancia. Ya tendremos el momento preciso, adecuado para que yo viaje allá de acuerdo al cronograma que ustedes han revisado, para hacer un poco de medicina interna en el campo. Como les dijo la doctora Astudillo, soy el doctor Joseph McDermott, cumplo pues actividades docentes en la Universidad Católica y soy jefe de varios servicios del Hospital Luis Bernaza. Antes que nada, pues les quiero hacer una propuesta. La propuesta es darles una educación de medicina interna de calidad 1, como se merece la Universidad Técnica Particular de Loja. Nosotros vamos a comenzar el día de hoy, vamos a hacer una charla introductoria para lo que es medicina interna y mi visión de lo que es la medicina interna, un poco el resumen de lo que yo quiero transmitirles a ustedes y que lo hemos venido haciendo por los últimos 14 años en la Universidad Católica, con un éxito que deberá de juzgar simplemente las personas que han estado o han pasado por las aulas en las cuales hemos dictado clase, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de medicina interna, les decía, tengo una forma muy particular de ver la medicina y que creo que es la tendencia mundial de lo que nosotros podemos decir hoy por hoy que es medicina interna a nivel de lo que es el mundo. El mundo entero vive en base a estándares de calidad y en base a principios. Yo quisiera, por favor, que estos principios que ustedes tienen ahora en la diapositiva, los copien y los memoricen. Allí abajo está la fuente. Ustedes, si quieren, para evitarse estar copiando cosas en clase, pueden solo copiar la fuente, irla a buscar y posteriormente ustedes saben cómo podrán revisarla en su debido tiempo. Y pues obviamente yo todo lo que les todo lo que les doy en clases o los mando a investigar o las diapositivas serán la materia en base a la cual ustedes serán evaluados en sus exámenes parciales y final. Creo que es difícil empezar a ver una cátedra como medicina interna sin que nosotros podamos, primero que nada, ver los principios que son un poquito, para aquellos que creen en el cristianismo, son un poquito parecidos a los 10 mandamientos. La medicina interna es una ciencia muy sencilla, pero a la vez bastante difícil. Por eso quisiera que nosotros memoricemos estos 7 principios de la medicina interna, que son extremadamente sencillos. Les van a servir a ustedes desde el primer paciente que ustedes vayan a ver. Es más, me imagino que ya los deben de conocer algunos de ustedes, y si no los conocen, pues se les harán extremadamente lógicos, extremadamente sencillos, pero créanme lo que tienen una gran utilidad para los especialistas y para los médicos que están comenzando en su práctica médica. Empecemos con el primero. El primero dice, las cosas comunes ocurren comúnmente. Esto es un poquito, tal vez pareciera redundar, pero créanme lo que nosotros debemos, siempre que tenemos un paciente con tos, congestión nasal y coriza, deberíamos de nosotros ir a pensar en que el paciente tiene una gripe y no ir a pensar en que nuestro paciente tiene un síndrome de Cartagener o un síndrome raro como una mucopolisacaridosis o una asbestosis. Deberíamos de pensar que todo paciente que viene con tos, expectoración, un dolor pleurítico y alza térmica probablemente tenga una neumonía adquirida en comunidad y no vaya a tener un cáncer de pulmón. El segundo punto, el segundo principio de la medicina interna nos dice textualmente, cuando escuche galopes, piense en caballos y no en cebras. Esto nos hace un poquito simplemente reafirmar o confirmar el punto primero. Nosotros podemos escuchar cascos, cuando escuchemos cascos de animales que vienen hacia nosotros, pudiésemos pensar que vienen cebras, pudiésemos pensar que vienen jirafas, pudiésemos pensar que vienen burros, pudiésemos pensar que vienen mulas, pero lo ideal es que pensemos que vienen simplemente caballos, ¿sí?
esto nos dice nada más ni nada menos que las cosas comunes ocurren comúnmente, y estando en Guayaquil, Ecuador, o estando en Ciudad de Loja, Ecuador, nosotros no vamos a tener una estampida de cebras, sino que tendríamos en todo caso, de ser el ejemplo real, tendríamos una estampida de caballos, ¿sí? El tercer punto nos dice a nosotros: apueste a manifestaciones poco comunes de enfermedades comunes. Y nosotros deberíamos de decir entonces que nosotros debemos de pensar todos, lo que decíamos, productiva, expectoración, hemoptoica, pérdida de peso. Deberíamos de apuntar de pronto a una enfermedad común en nuestro medio, típica de la gente humilde, de la gente pobre, de la gente que vive hacinada, de la gente que vive tal vez, ¿por qué no?, en una penitenciaría. Y deberíamos entonces de pensar en que tal vez esta persona tiene una tuberculosis, ¿sí? En lugar de pensar en manifestaciones comunes de enfermedades poco comunes. Esto parece entonces, como yo les decía, parece que fuese un trabalenguas, pero es extremadamente sencillo. Si yo tengo un paciente con tos, expectoración hemoptoica y pérdida de peso, deberé de ver la edad del paciente. Si es un paciente longevo que ha fumado mucho, ¿sí?, entonces debería tal vez pensar, sí, en un enfisema, en una bronquiectasia, probablemente en un cáncer de pulmón, pero sería poco prudente pensar que ese paciente lo que tiene es un gran síndrome de Kasabach-Merritt, que es nada más ni nada menos que un hemangioma cavernoso localizado a nivel de pulmón, y que con cada golpe de tos el paciente va a estar rompiendo pequeños vasos capilares, alveolares, o inclusive rasgando porciones del hemangioma, y que el paciente esté produciendo hemoptisis. Nosotros deberíamos de pensar que apuntar a manifestaciones poco comunes de una enfermedad común antes que manifestaciones comunes de una enfermedad poco común, ¿sí? Los siguientes 4 puntos, préstenle mucho atención, porque nosotros siempre decimos que el paciente debería de, el estudiante y el médico debería siempre tenerlos en cuenta para no hacer daño. Nosotros tenemos una frase muy célebre en latín que dice primum non nocere, que significa primero no hacer daño. Es decir, que si lo que usted está haciendo, el punto 4, si lo que usted está haciendo está funcionando, entonces debe de continuarlo haciendo. Nosotros tenemos un paciente, entonces, al cual le administramos, le hacemos una historia clínica, un examen físico completo. Nosotros sabemos que entre historia clínica y examen físico tenemos aproximadamente un 70% en nuestro diagnóstico, es decir, una alta sospecha clínica, que deberá ser confirmada con exámenes de laboratorio y con exámenes de gabinete. Si nosotros tenemos esta sospecha, ya podríamos administrar alguna medicación en base a nuestro diagnóstico presuntivo, y si a las 2, 4, 6 u 8 horas el paciente tiene una mejoría, entonces deberíamos de continuar haciendo lo que inicialmente hicimos. Pero ahí viene el punto 5. Si lo que usted está haciendo no está funcionando, entonces deje de hacerlo. Nosotros el mismo caso, si es que tenemos a las 4 horas que valorar al paciente nuevamente, o a las 2 horas valorarlo nuevamente, y el paciente, en vez de estar mejor, tenemos una alteración de sus signos vitales, tal vez una disminución de su sensorio, entonces podríamos decir que el paciente está en